Cuando Cristóbal Colón pisó por primera vez las tierras del Nuevo Mundo, se abrió una era de descubrimientos geográficos, pero también se sembró la semilla de una pesadilla sin precedentes. El héroe que descubrió América verá expuesta la aterradora verdad oculta tras la gloria del hombre honrado por la historia. Cristóbal Colón nació en Génova, pero en 1476 se trasladó a Portugal, donde comenzó a participar en grandes travesías marítimas. En el siglo XV, el comercio europeo creció con fuerza y la necesidad de expandir los mercados impulsó la búsqueda de una nueva ruta hacia el oriente. Cristóbal Colón propuso un viaje a través del Océano Atlántico hacia el oeste para llegar a Asia. Tras ser rechazado varias veces, acudió a la corona española en busca de recursos. Finalmente, la reina Isabel la Católica aceptó financiar este viaje único en la historia. La mañana del 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón lideró las tres naves Santa María, Pinta y Niña con una tripulación de 88 hombres al salir del puerto de Palos. Decidieron aprovechar los vientos del este para navegar hacia el sur, rumbo a las Canarias. Tras reabastecerse, toda la flota cambió su rumbo hacia el oeste el 6 de septiembre. Gracias a las condiciones favorables, navegaron rápidamente por zonas que nunca habían sido cartografiadas. En los primeros 10 días, la expedición recorrió más de 1,100 millas. Pero el 19 de septiembre empezó a surgir la preocupación al no encontrar fondo marino a pesar de varios intentos de sondeo. El 7 de octubre aparecieron de repente bandadas de aves migratorias, trayendo consigo señales prometedoras. Colón decidió cambiar el rumbo siguiendo la ruta de vuelo de las aves. A pesar de esto, la sospecha crecía en el corazón de algunos marineros. Bajo presión, los capitanes acordaron que si en 3 días no llegaban a su destino, regresarían. Sin embargo, señales de la naturaleza, como ramas frescas flotando en el agua, indicaban que el continente estaba muy cerca. Alrededor de las 12 de la mañana del 12 de octubre, un marinero de la Pinta divisó algo blanco en el horizonte. Esta vez no hubo error. La tierra firme finalmente apareció. Al amanecer, los barcos se acercaron a la isla, poniendo fin a la dramática travesía por el Atlántico. Alrededor del mediodía del 12 de octubre, su tripulación se convirtió oficialmente en los primeros españoles en pisar el nuevo continente. Cristóbal Colón bautizó esta isla como San Salvador. Creía ser el primero en descubrir este lugar porque los habitantes locales estaban casi desnudos. Estaba seguro de que no eran chinos ni indios. Actualmente sabemos muy poco sobre los indígenas nativos de la región del Caribe en aquel momento. La primera razón es que no tenían un sistema de escritura, por lo que no dejaron registros escritos. En segundo lugar, sus tradiciones orales fueron completamente destruidas a manos de los colonizadores españoles. Por lo tanto, toda la información sobre las tribus proviene de los primeros europeos que tuvieron contacto con ellos. Depender de tales fuentes indirectas hace que nuestra visión de la cultura nativa esté seriamente distorsionada. Uno de los errores más duraderos en la historia de la exploración del Nuevo Mundo fue que Cristóbal Colón llamara indios a los habitantes de América, porque cuando pisó por primera vez las islas del Caribe, creyó estar cerca de la costa oriental de la India. Esa denominación errónea fue adoptada rápidamente por los colonizadores españoles y con el tiempo se volvió común durante siglos. Como consecuencia, cientos de pueblos diferentes en América fueron agrupados bajo un nombre incorrecto. Pero el problema no se detuvo allí. Al principio, Colón se mostró agradecido por la amabilidad y generosidad de los indígenas en la isla de San Salvador. Sin embargo, tras esa apariencia, un pensamiento frío surgió en el diario de Colón, que los nativos serían una fuerza de servicio ideal. Tenían una naturaleza dócil, una mente ágil, y no estaban ligados a ningún sistema de creencias claro. Incluso escribió que, con el permiso de Dios,
La expedición llevaría a algunos a Europa para que aprendieran a comunicarse con señas simples. Después de que la comunidad taína le dijera que había innumerables islas al oeste, Colón ordenó zarpar, llevando a 6 cautivos como guías. En los días siguientes, la expedición llegó a nuevas tierras con ecosistemas ricos en plantas trepadoras extrañas, maíz alto y batatas dulces que crecían en suelo español. El 28 de octubre ancló frente a las costas de Cuba con grandes esperanzas. Un grupo fue enviado tierra adentro para buscar rastros de la civilización china o japonesa, pero regresó con las manos vacías. Lo único que trajeron fue información sobre una costumbre extraña que nadie había visto antes. La expedición encontró a muchos habitantes quemando hojas secas e inhalando el humo en un estado de gran relajación. Esta fue también la primera vez que los europeos conocieron el uso del tabaco. Además, los rumores sobre el oro se extendieron a través de las historias de los nativos. A Colón le hablaron de un lugar llamado Bábec, donde se podía recoger este metal brillante bajo el sol a lo largo de la costa. Fascinado por tales historias, el capitán Martín Pinzón de la Pinta y sus marineros se separaron silenciosamente del grupo para iniciar su propia búsqueda de tesoros. Colón no se detuvo y continuó con los 2 barcos restantes. El 8 de diciembre llegó a otra isla, asombrado por el verdor que le recordaba a su pacífica tierra natal. Colón decidió llamar a este lugar La Española, como habían hecho otras comunidades antes. Los habitantes de aquí siempre recibieron a la expedición con los brazos abiertos y hospitalidad. Colón anotó en su diario que los jefes locales vestían joyas de oro espléndidas alrededor del cuello y ropajes muy lujosos. Destacó que los habitantes eran tímidos y dóciles, pudiendo ser mandados y obligados a trabajar a voluntad. Claramente, la mentalidad de Colón cambió de buscar una ruta al oriente a la ambición de conquistar y gobernar nuevas tierras. El 22 de diciembre recibió una invitación para visitar a Guacanagarí, un poderoso cacique del noroeste de la Española. La carta iba acompañada de un cinturón de oro finamente elaborado que Colón difícilmente pudo rechazar. Sin embargo, en el camino sobrevino el desastre. Debido al agotamiento tras una noche de festejos, la tripulación bajó la guardia y la Santa María encalló en un arrecife de coral en plena Nochebuena. Aunque gracias a Guacanagarí y los aldeanos se salvó a la mayoría y la carga, Colón se quedó solo con la pequeña carabela Niña, insuficiente para llevar a toda la tripulación a España. Esta situación le dio la excusa perfecta para ejecutar lo que ya estaba planeado: establecer una colonia permanente allí mismo. Colón ordenó desmantelar los restos de la Santa María para construir un pequeño fuerte en una colina de arena al noroeste de la Española. 39 hombres fueron elegidos para permanecer allí en representación de la corona española. Sin duda alguna, Colón empezó a ver a los habitantes locales como objetos de explotación con el objetivo de esclavizarlos. El 4 de enero de 1493 partió con la niña en el primer tramo del viaje de regreso. 2 días después, se reencontró con la Pinta, y las noticias que traía Pinzón fueron suficientes para que Colón perdonara su deserción. Habían penetrado profundamente en la Española y descubierto una cantidad de oro sorprendentemente grande. Sin embargo, la alegría se desvaneció pronto cuando un breve encuentro con los taínos en la bahía de Samaná desató un conflicto sangriento. No queriendo arriesgarse, Colón ordenó rápidamente el regreso, llevando prisioneros nativos como evidencia viva para informar al rey de España. Los viajes de regreso se llevaron a cabo bajo condiciones extremadamente duras. Los 2 barcos enfrentaron constantes y violentas tormentas, estando a punto de hundirse en medio del océano. Colón incluso perdió el rastro de Pinzón y la Pinta, asumiendo que habían desaparecido para siempre. El 18 de febrero de 1493, la niña finalmente
atracó a salvo en las Azores. Los problemas del explorador no terminaron allí. Los fuertes vientos en contra lo obligaron a visitar Lisboa, en lugar de atracar donde había planeado originalmente. Allí esperó con ansiedad la reacción de la corona portuguesa, que había sido el rival marítimo directo de España. Al recibir la noticia, el rey Juan II solo exclamó en silencio con pesar por haber dejado escapar tan valiosa oportunidad. Tras unos días, se le permitió a Colón continuar su viaje de regreso a casa. El 15 de marzo, alrededor del mediodía, la niña llegó al puerto de Palos tras un viaje de 224 días. Allí, Colón recibió la noticia inesperada de que Martín Pinzón había regresado a España antes que él, pero estaba agonizando por una grave enfermedad. Su antiguo compañero murió antes de poder contar toda la verdad sobre lo ocurrido en el Nuevo Mundo. Alrededor del 20 de abril, Colón y su séquito, vestidos con ropajes extraños y portando objetos exóticos, incluyendo oro, entraron en la corte. Fue recibido como un héroe que regresaba de un mundo desconocido. Colón fue nombrado almirante del mar Océano, con la esperanza de explotar rápidamente los inmensos tesoros de las tierras descubiertas. Sin embargo, desde la perspectiva de los inversores, este viaje fue un fracaso económico. La promesa de una civilización brillante en Oriente resultó ser solo una ilusión no realizada. Lo que Colón trajo fueron solo unas pocas islas tropicales, algunas plantas extrañas y comunidades indígenas amigables y pacíficas. Además, ocultó detalles importantes en su informe, especialmente la pérdida de la nave capitana Santa María. No obstante, Colón fue muy hábil al escribir cartas en 1490 para inspirar confianza y solicitar financiamiento para su próximo viaje. La corona española no dudó en aprobar el plan. Esta vez, la escala de la expedición se incrementó a un nivel mucho mayor. El objetivo era más claro: establecer una colonia oficial española en las nuevas tierras. En septiembre de 1393, una flota de 17 barcos y 1,200 hombres partió del puerto de Cádiz. Cabe destacar que entre ellos había misioneros para evangelizar y soldados listos para usar la fuerza si era necesario. En el camino descubrieron más islas, incluyendo Guadalupe y Puerto Rico. Al regresar al fuerte en el noroeste de la Española, Colón encontró que el lugar era solo cenizas. Todos los soldados de la Guardia habían sido asesinados. La causa fue un violento conflicto entre los españoles y los taínos por el oro y las mujeres locales. Ante esta situación, en lugar de reconstruir el viejo fuerte, decidió edificar un nuevo asentamiento al norte de la isla llamado La Isabela. Después, Colón continuó su viaje en busca de otros territorios. A partir de ese momento, su verdadera cara comenzó a revelarse claramente. Este viaje estuvo marcado por constantes enfrentamientos con los nativos. Algunas tribus caribes fueron acusadas de canibalismo sin pruebas fehacientes, lo cual pudo ser una excusa para justificar las masacres españolas. Colón continuó explorando la costa de Cuba en su nueva travesía, pero no encontró nada. Para convencer a la corona de que estaba cerca de Asia, obligó a toda la tripulación a jurar que esa zona era el continente esperado. Quien violara el juramento sería castigado con la amputación de la lengua. Al regresar a la Isabela en junio de 1494, Colón se dio cuenta de que su colonia soñada estaba al borde del colapso. Su hermano Diego, encargado de la guardia, estaba totalmente impotente ante la crisis. La mayoría de los residentes estaban decepcionados por el entorno hostil y el estilo de liderazgo autoritario de Colón. Muchas cartas de denuncia cruzaron silenciosamente el mar hacia la corte española, llenas de resentimiento. La codicia insaciable de la expedición los empujó rápidamente a un enfrentamiento directo con los habitantes de la Española. Los esfuerzos de resistencia de los taínos fueron brutalmente reprimidos por Colón y su séquito usando feroces perros de guerra y enormes caballos.
Su postura, inicialmente moderada hacia ellos, también cambió rápidamente. Decepcionado por el poco oro encontrado, Colón incluso propuso un plan más terrible: convertir a los nativos en mercancía comercial. Unas 1.500 personas fueron capturadas y casi un tercio enviadas a España, pero la mayoría no sobrevivió a la dura travesía oceánica. La corona española consideró que este tráfico de personas era tanto inmoral como poco rentable. Por ello, decidieron poner fin permanentemente a todo transporte de esclavos nativos. El destino de los que se quedaron no fue mejor. Después de permitir que los soldados eligieran su parte, Colón liberó al resto para que sobrevivieran por su cuenta en la desesperación. Muchas mujeres taínas entraron en tal pánico que abandonaron a sus hijos pequeños al huir. Al no poder cumplir con las cuotas de oro, se enfrentaron a castigos de amputación de manos o muerte. Los sobrevivientes se vieron obligados a esconderse en las montañas, enfrentando el hambre o siendo perseguidos como fieras. En las Antillas, la destrucción y el exterminio continuaron hasta que no quedó nadie. Según el Instituto de Investigación Médica de Oklahoma, en el 1492 había unos 250,000 nativos en la Española, pero para 1517 la cifra cayó a solo 14,000 personas. Algunos académicos sostienen que la llegada de inmigrantes de Europa y África al Nuevo Mundo pudo haber aniquilado hasta el 90% de la población. El nivel de destrucción superó con creces al de la peste negra que asoló el viejo continente. Se puede decir que las consecuencias de la llegada de los españoles a las islas del Caribe fueron un desastre humanitario sin precedentes. La primera causa fue la epidemia que se extendió por toda la región. Los europeos trajeron consigo patógenos mortales como el sarampión y la viruela, con los que los nativos nunca habían tenido contacto. Sus débiles sistemas inmunológicos provocaron que comunidades enteras fueran borradas en pocos años. La disminución de personas en edad reproductiva provocó que la capacidad de mantener la estirpe colapsara por completo. La segunda causa fue de naturaleza política y mucho más tóxica. Desde los primeros días de la ocupación, la política española fue convertir a los indígenas en mano de obra forzada. Colón incluso lideró la organización de capturas para transportar a los nativos a Europa. En marzo de 1496, regresó a su patria tras una expedición llena de controversias. Sin embargo, el ambiente de la recepción ya no era tan festivo como 3 años atrás. A pesar de sus hábiles palabras de justificación, cada vez más personas dudaban de la veracidad de sus declaraciones anteriores. Era evidente que Colón nunca había pisado la India ni China. Las nuevas tierras que descubrió no contenían las inmensas minas de oro que había promocionado. Mientras tanto, los nativos sobrevivientes a las epidemias tampoco mostraban gran interés por el cristianismo. La confianza de la familia real española comenzó a tambalearse. No obstante, el rey mantuvo su apoyo a regañadientes, principalmente por temor a que potencias extranjeras aprovecharan para apoderarse de lo que quedaba. En mayo de 1498 se le permitió a Colón realizar su tercer viaje de exploración. El financiamiento provino principalmente de la venta de esclavos taínos que había traído anteriormente. Aunque no fue valorado adecuadamente en su momento, este fue quizás el viaje más importante de su carrera. Además de descubrir la isla de Trinidad, Colón se convirtió en el primer europeo en pisar el continente sudamericano. El 1 de agosto de 1498 se acercó a la costa de Venezuela y desembarcó en tierra firme. Esta vez, sus oponentes no fueron humanos, sino manadas de monos salvajes, numerosos y feroces. Al principio, el explorador pensó que solo había descubierto otra isla remota, pero al navegar por la costa, empezaron a aparecer diferencias. Colón encontró la desembocadura del río Orinoco, una masa de agua dulce tan grande que creyó que solo un vasto continente
podría haberla originado. No obstante, el verdadero origen de esta tierra siguió siendo un misterio sin resolver en la mente del explorador. Puede que aún creyera estar en Asia, pero las evidencias indican que Colón empezaba a inclinarse por la hipótesis de que estaban en una región totalmente inexplorada. En una carta al rey de España escribió que sus súbditos poseerían territorios inmensos, un mundo completamente diferente. Lamentablemente, en ese momento la salud de Colón se deterioró seriamente debido a una disentería prolongada del viaje anterior. Muchos expertos modernos opinan que esta enfermedad afectó negativamente su estado mental. Debido a esto, Colón cayó gradualmente en delirios que superaban los límites de la realidad. Especuló que la nueva tierra escondía tesoros míticos, un poder que ayudaría a dominar a la humanidad y llevar las almas a la eternidad. Incluso pensó que este lugar era el jardín del Edén, el origen de la humanidad. Tales ideas descabelladas hicieron que a la corte española le resultara aún más difícil confiar en el explorador. La desconfianza creció rápidamente cuando Colón regresó a la Isabela. La situación en esta colonia siempre estaba sumida en el caos, con rebeliones abiertas contra su autoridad y la de su hijo. Incapaz de controlar la situación, Colón se vio obligado a escribir a España pidiendo ayuda. Esto se convirtió rápidamente en la excusa ideal para que la corte de Madrid actuara. El noble Francisco de Bobadilla fue enviado de inmediato para investigar, acusar y sofocar la rebelión. Sin embargo, la actitud arrogante de Colón al recibir al representante de la corte solo aumentó la tensión. Poco después fue arrestado bajo cargos graves, incluyendo la ocultación de bienes y la conspiración para privatizar la isla para su linaje genovés. El resultado para Colón fueron las cadenas y la deshonra al ser escoltado de regreso a su patria. Toda la autoridad del explorador en el Nuevo Mundo fue revocada por completo. En mayo de 1502 se le permitió realizar su último viaje con la estricta condición de no volver a pisar la Española. Esta vez, el propósito principal era ampliar la exploración al norte de las tierras ya visitadas. Aún esperaba encontrar la misteriosa ruta marítima que llevaba directamente al legendario Oriente. En ese fatídico viaje, se acercaron a la zona del Istmo de Panamá, a solo unos 20 kilómetros de la costa del Pacífico. Por ello, aparte de eso, todo el viaje se convirtió en una serie de penurias, desesperación y conflictos crecientes. Desde los nativos hasta la fauna salvaje, nadie escapó al cruel dominio de los hombres occidentales. Sin embargo, las enfermedades, los desastres naturales y los días de exploración en vano desvanecieron toda esperanza. En noviembre de 1504, Colón regresó a España con el cuerpo agotado y la mente desesperada. Desde que pisó tierra, la última esperanza de restaurar su honor se desvaneció por completo. La reina Isabel la Católica, su protectora más fiel ante todas las dudas, había fallecido. En medio de su desesperación, Colón insistía ante la realeza en que cada uno de sus pasos era guiado por el Altísimo. Declaró con orgullo haber expandido el territorio sagrado de la Iglesia mucho más allá de lo que la corte pudo haber hecho. No solo eso, el explorador informó haber descubierto más de 1,600 islas, sin contar la Española, descrita como igual a toda España junta. Esas declaraciones jactanciosas nacieron de su inestabilidad psicológica y de una convicción amarga e implacable. La corte española solo respondió con un silencio absoluto. Aunque el final de su vida no fue tan precario como sugieren algunos documentos, estuvo lleno de decepción y soledad. Los académicos de hoy suelen verlo con un juicio vacilante debido a dos razones clave. Una son las profundas consecuencias que sus viajes causaron a los nativos americanos, especialmente en el Caribe, donde pronto se vio la destrucción cultural y el desastre humano. Por ello, en términos náuticos, fue el primero de Europa en establecer un contacto claro y sistemático
con el continente transatlántico en el siglo XV. El 20 de mayo de 1506, Colón murió en silencio en Valladolid, poniendo fin a la vida de un explorador polémico pero crucial para la historia mundial.